el modelo de predicción de la eficiencia terminal de Ingeniería en Computación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala aplicando minería de datos. Su servidora, la maestra Norma Sánchez Sánchez, conjuntamente con la doctora Marvangélica Mora Lumbreras, la maestra Carolina Sánchez Pérez y la maestra Blanca Leticia Dávila Gutiérrez, estamos realizando este trabajo de investigación. El contenido que vamos a tener y a presentar durante este día es la introducción, la metodología, los resultados, las conclusiones y las referencias. Bien, vamos a iniciar. Como introducción, podemos comentar que hay un gran interés por aplicar las técnicas y métodos de minería de datos en los ambientes de la educación superior. Dentro de su aplicación está la de transformar los datos en información útil para apoyar la toma de decisiones educativas. Esto se ha venido trabajando a lo largo de los últimos años, en donde se ha podido identificar que existe una gran cantidad de datos en las instituciones, pero que esta información no ha sido explotada de manera eficiente para convertir esos datos en información útil para la toma de decisiones correspondientes. También se ha identificado que la minería de datos es una herramienta poderosa que nos puede permitir predecir la eficiencia terminal en diferentes contextos educativos. Además, permite analizar grandes volúmenes de datos recopilados tanto de estudiantes y utilizar técnicas estadísticas y algoritmos de aprendizaje automático para poder identificar patrones, tendencias y factores clave que influyen en la eficiencia terminal. Algunos de los trabajos que se han ido revisando son, por ejemplo, el primero es un modelo basado en árboles de decisión para predecir la deserción estudiantil en la educación superior privada. Este trabajo fue desarrollado en la Universidad César Vallejo, Lima Este, en donde el indicador que ellos buscan es la deserción o el abandono en la educación superior privada, para lo cual utilizaron las bases de datos de la misma universidad. Las herramientas utilizadas fueron SPSS Clementine, la versión 12, en donde utilizaron técnicas de minería de datos, los árboles de decisión. Utilizaron la metodología CRISP-DM. Otro de los trabajos fue el diseño de un modelo predictivo aplicando minería de datos para identificar causas de deserción estudiantil universitaria. Este trabajo lo que pretendía era identificar las causas de deserción estudiantil. Utilizaron el sistema de automatización de información integral de las IES y las herramientas que utilizaron fueron los algoritmos de selección de atributo aplicando el método de búsqueda Best First y el atributo evaluador CFS Subset EVAR. Las reglas de clasificación utilizadas fue JRIP, 1R, 0R y árbol de decisión J48 y REP3, esto utilizando una herramienta que es Weka. La metodología que utilizaron fue una de desarrollo propio llamado modelo PRED-ATIS B1, la cual tenía integración y recopilación, selección, limpieza y transformación, modelado data mining y la interpretación de resultados. Otro de los trabajos que se revisó fue el modelo basado en técnicas de minería de datos para análisis de factores de deserción estudiantil, como lo indica el trabajo. Sus indicadores a obtener eran los factores que influyen en la deserción. La fuente de datos fueron las bases de datos académicas de la Pontífica Universidad Javeriana. El programa o herramienta utilizada fue SPSS Statistics de IBM y la metodología utilizada fue CRISP-DM. El último trabajo que se revisó fue el estudio de variables que influyen en la deserción de estudiantes universitarios de primer año mediante minería de datos. Fue para identificar qué variables son las que influyen en la deserción. La fuente de datos fue la Data Warehouse de la Universidad Arturo Prat de Chile y las herramientas utilizadas fue Weka, en donde utilizaron los modelos de clasificación, árboles de decisión, métodos bayesianas y redes neuronales. De igual manera, su metodología fue la CRISP-DM.
Bien, la minería de datos, como tal, sus técnicas están aplicadas a la tarea de la predicción. Tienen como objetivo desarrollar un modelo que permita predecir el valor de la variable de entrada, es decir, la variable dependiente, en función de un conjunto de variables predictoras, las variables independientes. El uso de la regresión lineal como un método simple es frecuentemente utilizado para la tarea de regresión, donde la regresión es también una tarea predictiva que consiste en aprender una función real que asigna a cada instancia un valor real. La metodología que se utilizó fue el proceso KDD, por sus siglas en inglés, Knowledge Discovery from Database, que define una metodología que provee una representación completa del ciclo de vida de un proyecto de minería de datos. Es decir, se tienen los datos iniciales, el primer paso es la integración y recopilación de esos datos, los cuales se almacenan, y posteriormente a ellos se les hace una selección, limpieza y transformación. Ya con esto se obtienen lo que son los datos seleccionados o lo que es una vista minable. Se le aplica una minería de datos, se obtienen los patrones, se hace una evaluación e interpretación, con eso se obtiene un conocimiento, se hace difusión y uso, y esto nos permite tomar decisiones. En el desarrollo y la integración y recopilación de datos, se tiene que los datos se generan, para este ejemplo, como una consulta SQL a la base de datos del Sistema Integral de Información Administrativa de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y estos se exportan en un archivo CSV. La muestra seleccionada para este trabajo corresponde a 2 cortes generacionales, siendo de otoño 2009 a otoño 2010 de la licenciatura en Ingeniería en Computación. La parte de determinación de variables, podemos ver que de los datos que se recopilaron, se examinaron 38 variables, seleccionando 21 variables representativas de los estudiantes, siendo las siguientes. Como lo podemos ver ahí, fueron más variables orientadas a la parte académica de los estudiantes. En la parte de selección, limpieza y transformación, en esta fase se genera la vista minable y los patrones de entrada del entrenamiento. Para eso, pues se hizo una selección y limpieza de los datos, se realizó la transformación a variables y se hizo un preprocesamiento de dichas variables, teniendo el número de variables como se muestran en esta tabla. En el caso de género, se identificó 1 como masculino, 2 como femenino. El estado civil, 1 soltero, 2 casado, 3 divorciado, 4 viudo, 5 unión libre. El semestre es el semestre cursado y el semestre concluido era 0 para no concluido, 1 para concluido. De igual manera, se tenía el promedio del semestre, el promedio acumulado del semestre, número de materias cursadas del semestre, número total de materias cursadas acumuladas al semestre, número de materias reprobadas del semestre, número total de materias reprobadas acumuladas al semestre, número de materias aprobadas del semestre, número total de materias aprobadas acumuladas al semestre, número de créditos aprobados del semestre, número total de créditos aprobados acumulados al semestre, número de créditos reprobados del semestre, número total de créditos reprobados acumulados al semestre y número de créditos cursados del semestre. De igual manera, se tiene el número total de créditos cursados acumulados al semestre. Se identificaron 3 variables más, que fue bajo promedio, alta reprobación y rezago académico, para lo cual se tomaron en cuenta y en consideración ya variables que se tenían consideradas. Por ejemplo, para el bajo promedio, si el promedio acumulado del semestre era mayor a 7.5, entonces sí se ponía un 1 indicando que tenía bajo promedio. De igual manera para alta reprobación y para rezago académico. En la parte de la minería de datos, para la aplicación de las técnicas de minería de datos se usó el programa Weka, desarrollado por la Universidad de Waikato de Nueva Zelanda, el cual es un programa de uso libre, tiene una licencia GNU y está compuesto por un conjunto de algoritmos que implementan la mayoría de las técnicas de minería de datos. En Weka se aplicó la técnica de minería de datos de regresión lineal sobre la variable semestre concluido de los cortes generacionales de otoño 2009 a otoño 2010 de la licenciatura en Ingeniería en Computación, y esto nos permitió obtener el modelo predictivo para el primer semestre.
Al aplicar la regresión lineal se obtiene el modelo con las variables predictoras que son estadísticamente significativas. Como podemos ver, en el modelo se obtienen que las variables predictoras sería el total de materias reprobadas al semestre, las materias reprobadas del semestre, los créditos aprobados del semestre, el total de créditos aprobados acumulados, los créditos reprobados por semestre, el total de créditos reprobados acumulados y los créditos cursados del semestre. Para la evaluación e interpretación, una vez que ya tenemos el modelo, se realizaron las pruebas con la función obtenida a los cortes generacionales de otoño 2011, otoño 2012, otoño 2020, otoño 2021 y otoño 2022. Podemos ver en la tabla, en el caso, por ejemplo, de otoño 2011, el total de los datos que se incorporaron fueron 75. Los acertados por el modelo fueron 70. La observada de los semestres concluidos eran 68 y los semestres no concluidos era 7. Y la estimada eran 68 de los semestres concluidos y semestres no concluidos 2. Como podemos ver, ya en el porcentaje de alumnos que concluyen el semestre, se observa que de acuerdo al modelo se tiene una R de 85.99% y una R cuadrada del 93.37%, lo cual infiere un grado de confiabilidad estadística aceptable y se ve reflejado en los resultados obtenidos en la columna de porcentaje de acierto en la segunda tabla, ¿no? Podemos ver ahí que la observada en otoño 2011 era del 90.66, la estimada fue del 97.14%, y el porcentaje de acierto fue del 93.33%, ¿sí? La cual no se difiere mucho sobre el R cuadrado obtenido. Como resultados, podemos ver que se obtuvo un modelo que predice para el primer semestre del programa de Ingeniería en Computación si un alumno concluye o no el semestre. De acuerdo a las pruebas, la predicción del modelo es aceptable y puede usarse para estimar adecuadamente la conclusión del semestre de las cortes que han cursado el primer semestre del programa educativo, siendo un punto de referencia para el semestre consecutivo. Podemos concluir que las técnicas de minería de datos demuestran ser herramientas eficaces para obtener modelos que permiten predecir la eficiencia terminal. Las variables identificadas en el modelo generado son variables relacionadas con los datos académicos del estudiante. Al contar con el modelo, se pueden tomar decisiones para diseñar los planes de desarrollo por parte de la alta dirección al usar el modelo para estimar la eficiencia terminal. Las estimaciones tendrán, por lo tanto, un sustento científico. Aquí podemos ver nuestras referencias